¿Qué pasaría si te dijera que muchas de tus oraciones no han sido respondidas porque no conoces el verdadero secreto de la fe? Y si te dijera que hay un poder oculto en la oración que la mayoría de las personas desconoce, un poder capaz de abrir los cielos, mover montañas y transformar radicalmente tu vida. Un poder que solo aquellos que realmente entienden el significado de la fe pueden experimentar, pero que hoy, en este video, tú mismo podrías descubrir. Mucha gente ora, pero muy pocos obtienen respuestas. ¿Por qué? ¿Será que Dios no los escucha? ¿Será que la fe de muchos es insuficiente? ¿O acaso existe un principio divino que no han comprendido? La verdad es que la fe no es solo creer, sino activar una conexión real y poderosa con el Creador. Y en este video te revelaré cómo hacerlo. Si alguna vez te has sentido frustrado porque tus oraciones parecen no tener efecto, si sientes que hablas con Dios, pero no recibes respuesta, o si simplemente quieres aprender a orar con la seguridad de que serás escuchado, entonces quédate hasta el final de este mensaje, porque lo que descubrirás hoy podría cambiar por completo tu vida espiritual. En los próximos minutos, exploraremos juntos el secreto que Jesús enseñó sobre la oración con fe, y te mostraré 8 claves bíblicas que te revelarán cómo orar de manera que el cielo responda. Hay un detalle en la penúltima enseñanza que puede contener la clave para desbloquear la bendición que llevas tanto tiempo esperando. Así que presta mucha atención, porque esto no es una coincidencia. Dios quiere hablarte hoy. Pero antes de comenzar, quiero que declares tu fe en este momento. Escribe en los comentarios "Paz en Cristo", como un símbolo de que estás listo para recibir esta revelación. No subestimes el poder de este simple acto, porque al hacerlo estarás activando algo en lo espiritual. Y si aún no le has dado me gusta a este video, te invito a hacerlo ahora. ¿Por qué? Porque cuando das me gusta, YouTube envía este mensaje a más personas que lo necesitan. Es una forma de llevar la palabra de Dios a aquellos que están sufriendo, a quienes han perdido la fe, a quienes necesitan una respuesta divina. Es tu manera de convertirte en un instrumento de Dios en este momento. Además, si eres nuevo aquí, suscribirte a este canal puede marcar una diferencia en tu vida. Muchos hermanos en la fe encuentran en estos mensajes el alimento espiritual que necesitan cuando no tienen una iglesia cerca o cuando están pasando por momentos difíciles. Ser parte de esta comunidad te mantendrá conectado con la palabra de Dios y te ayudará a fortalecer tu fe. Así que prepárate, porque lo que estás a punto de aprender podría cambiar tu manera de orar para siempre. Vamos a comenzar. 1. La oración de Elías y el fuego del cielo. La Biblia nos relata muchos ejemplos de hombres y mujeres que oraron con fe y vieron la gloria de Dios manifestarse en sus vidas. Pero hay un caso en particular que nos enseña con claridad el poder de la oración ferviente y confiada. Se trata de Elías, el profeta que desafió a los falsos profetas de Baal y clamó al Dios verdadero para que demostrara su poder enviando fuego del cielo. Elías vivía en tiempos de apostasía, cuando el pueblo de Israel había abandonado a Dios para seguir ídolos falsos. Sin embargo, él no permitió que la incredulidad de los demás afectara su fe. Con valentía, desafió a los profetas de Baal en el Monte Carmelo y propuso una prueba. Cada uno invocaría a su Dios y aquel que respondiera con fuego sería el verdadero Dios. Los profetas de Baal clamaron durante horas, gritaron, se cortaron con cuchillos, pero no hubo respuesta. Entonces llegó el turno de Elías. Él no gritó desesperado ni intentó manipular a Dios con rituales humanos.
En lugar de eso, levantó una oración sencilla, pero llena de fe. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo sus corazones a ti. Inmediatamente descendió fuego del cielo y consumió el sacrificio, la leña, las piedras e incluso el agua que había sido derramada en la zanja. Todo el pueblo cayó rostro en tierra y exclamó: «El Señor es Dios». Este evento nos enseña una lección fundamental sobre la oración con fe. Elías no solo oró, sino que lo hizo con plena certeza de que Dios respondería. No dudó, no titubeó, no hizo su oración con temor o incertidumbre. Él sabía que Dios es fiel a su palabra y que respondería de acuerdo con su voluntad. Hoy en día, muchos creyentes oran con la actitud de los profetas de Baal, esperando que Dios les responda basados en su esfuerzo, en la cantidad de palabras que dicen o en su desesperación. Sin embargo, Jesús nos enseñó que la verdadera oración no es cuestión de repeticiones vacías, sino de una fe genuina que confía en el carácter de Dios. Cuando oras con fe, no necesitas gritar ni suplicar, como si Dios fuera indiferente a tu necesidad. No tienes que convencerlo de que te ayude. La fe verdadera no se basa en lo que vemos o sentimos, sino en la certeza de que Dios ya ha escuchado y actuará en su tiempo perfecto. Elías nos muestra que la oración eficaz no es la más larga ni la más elocuente, sino la que nace de un corazón alineado con la voluntad de Dios. Él no oró pidiendo fuego solo para demostrar su poder, sino para que el pueblo volviera su corazón a Dios. Esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Cuál es la verdadera intención de nuestras oraciones? Muchas veces pedimos cosas sin preguntarnos si realmente están alineadas con el propósito divino. Oramos por bendiciones, pero buscamos primero el reino de Dios. Oramos por respuestas, pero ¿realmente confiamos en que Dios tiene el control? Si quieres experimentar el poder de la oración con fe, necesitas adoptar la actitud de Elías. Primero, debes asegurarte de que tu petición glorifica a Dios y está en armonía con su palabra. Segundo, debes orar con convicción, sin dudar ni vacilar. Y tercero, debes estar dispuesto a actuar conforme a esa fe, confiando en que Dios hará su obra en su tiempo perfecto. La fe no es solo creer que Dios puede hacer algo, sino vivir con la seguridad de que ya está obrando, aunque todavía no veamos el resultado. La oración de Elías no fue respondida porque él fuera especial, sino porque entendía este principio. Dios sigue siendo el mismo hoy. Él sigue respondiendo a las oraciones de aquellos que confían en Él de todo corazón. La pregunta es, ¿estás orando como los profetas de Baal, con desesperación e incredulidad? ¿O estás orando como Elías, con la certeza de que Dios responderá? No permitas que la duda ahogue tu fe. Cuando ores, hazlo con la convicción de que el mismo Dios que respondió con fuego en el Monte Carmelo es el mismo Dios que escucha tus peticiones hoy. Él sigue siendo el Dios de milagros, el Dios que abre caminos donde no los hay, el Dios que transforma vidas y cumple sus promesas. Si realmente deseas ver respuestas en tu vida, no ores con incertidumbre. Ora con la plena seguridad de que Dios está escuchando y que, en su tiempo y según su voluntad, responderá. Orar con fe significa entregar nuestra necesidad en sus manos y confiar en que Él hará lo mejor. Este es el primer principio que debemos aprender sobre la oración con fe. No se trata de cuánto oramos, sino de cómo oramos. Se trata de una confianza inquebrantable en la fidelidad de Dios.
Ahora avancemos al siguiente principio, que nos mostrará cómo Jesús enseñó a sus discípulos a orar con una fe que verdaderamente mueve montañas. 2. La oración que mueve montañas. Jesús enseñó a sus discípulos una verdad profunda sobre la oración con fe cuando les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17:20. Esta declaración es una de las más impactantes que Jesús hizo sobre la fe y la oración. En ella nos revela que la oración con fe tiene el poder de mover montañas. Pero, ¿qué significa realmente esto? ¿Acaso Jesús estaba diciendo que literalmente podemos mover montañas físicas? ¿O hay un significado más profundo detrás de estas palabras? Para comprenderlo mejor, debemos analizar el contexto en el que Jesús hizo esta afirmación. Los discípulos habían intentado liberar a un joven poseído por un espíritu maligno, pero no lograron hacerlo. Cuando trajeron al joven ante Jesús, él reprendió al demonio y el joven quedó libre de inmediato. Luego, los discípulos le preguntaron por qué ellos no habían podido expulsarlo, y Jesús les respondió: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17:20. Jesús no estaba diciendo que la fe es una fuerza mágica que nos permite hacer lo que queramos. Tampoco estaba insinuando que podemos manipular a Dios con nuestra fe. Lo que él estaba enseñando es que cuando tenemos una fe genuina y confiamos plenamente en Dios, no hay nada imposible para él. La montaña en este pasaje representa los obstáculos, los problemas y las situaciones imposibles que enfrentamos en la vida. Muchas veces nos encontramos con dificultades tan grandes que parecen montañas inamovibles. Puede ser una enfermedad, una crisis financiera, una relación rota o cualquier otra circunstancia que parece no tener solución. Pero Jesús nos dice que si tenemos fe, podemos ordenar a esas montañas que se muevan y se moverán. Esto no significa que Dios nos dará exactamente lo que pedimos en el momento que queremos. Significa que cuando oramos con una fe verdadera, confiamos en que Dios tiene el poder para hacer lo imposible y que su respuesta llegará en el tiempo y la manera perfecta. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar este tipo de fe que mueve montañas? Primero, necesitamos entender que la fe no es solo un sentimiento ni una emoción pasajera. Es una convicción profunda de que Dios es fiel a sus promesas. No se basa en lo que vemos con nuestros ojos, sino en la certeza de que Dios está obrando, incluso cuando no podemos verlo. Segundo, la fe se fortalece por medio de la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuanto más conocemos a Dios a través de su palabra, más fuerte se vuelve nuestra fe. No podemos tener una fe sólida si no conocemos las promesas de Dios y su carácter. Tercero, debemos orar con autoridad. Jesús nos enseñó que la fe verdadera no solo pide, sino que declara con autoridad la voluntad de Dios. Cuando oramos con fe, no solo presentamos nuestras peticiones, sino que proclamamos la verdad de Dios sobre nuestra vida. Cuarto, la fe requiere acción. Santiago 2:17 nos dice que la fe sin obras es muerta. No basta con decir que creemos, debemos actuar en base a esa fe. Si realmente confiamos en que Dios nos escucha y responde, nuestras acciones lo reflejarán. Muchos cristianos oran, pero en su corazón siguen dudando. Piden un milagro, pero luego hablan como si nunca fuera a suceder. Le piden a Dios que abra una puerta,
pero en su mente ya han decidido que es imposible. Esa no es la fe que Jesús enseñó. Cuando Jesús habló de la fe que mueve montañas, nos estaba invitando a una nueva dimensión de confianza en Dios. No se trata de una fe ciega o irracional, sino de una fe que está firmemente arraigada en la certeza de que Dios puede hacer lo imposible. Si hoy enfrentas una montaña en tu vida, este es el momento de aplicar la enseñanza de Jesús. No ores con miedo ni con dudas. Ora con la seguridad de que Dios es poderoso para hacer lo que ha prometido. No importa cuán grande sea la montaña, Dios es más grande que cualquier obstáculo. La oración con fe no es solo pedirle a Dios que haga algo, es creer con todo el corazón que Él puede hacerlo y actuar en consecuencia. Cuando oras con esta clase de fe, empiezas a ver lo imposible volverse posible. Jesús no nos dijo que solo algunas personas podrían experimentar este poder. Él dijo que cualquiera que tenga fe como un grano de mostaza puede mover montañas. No necesitas una fe gigantesca, solo necesitas una fe genuina y activa. Así que la próxima vez que ores, recuerda esta enseñanza. No ores como alguien que espera que tal vez Dios haga algo. Ora como alguien que sabe que Dios ya está obrando y que su respuesta llegará en el momento perfecto. Ahora avancemos al siguiente principio que nos mostrará cómo Jesús mismo vivió y enseñó la oración con fe. 3. La oración de Jesús en Getsemaní, fe en medio de la angustia. Si hay alguien que nos enseñó el verdadero significado de la oración con fe, ese es Jesús. Él no solo enseñó sobre la oración, sino que la vivió de una manera que nos deja una lección profunda. En uno de los momentos más cruciales de su vida, cuando estaba a punto de ser entregado para ser crucificado, Jesús oró con una fe absoluta en el plan del Padre, aunque su humanidad sintiera el peso del sufrimiento. La noche antes de su arresto, Jesús se dirigió al huerto de Getsemaní junto con sus discípulos. Allí se apartó para orar porque sabía lo que estaba por venir. En Mateo 26:39 encontramos su oración. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Este momento nos enseña una verdad fundamental sobre la oración con fe. Jesús, siendo plenamente humano y plenamente Dios, experimentó la angustia de lo que estaba por suceder. Sabía que enfrentaría el sufrimiento más grande de su vida y en su humanidad expresó su deseo de que la copa de sufrimiento pasara de él. Pero aquí está la clave. Su oración no terminó con su deseo personal, sino con una rendición total a la voluntad del Padre. Muchos piensan que orar con fe significa simplemente declarar lo que queremos y esperar que Dios lo haga exactamente como pedimos. Pero la verdadera fe no se trata solo de recibir lo que queremos, sino de confiar en que la voluntad de Dios es perfecta, incluso cuando no entendemos lo que está pasando. Jesús nos mostró que la oración con fe no es imponer nuestra voluntad a Dios, sino rendir nuestra vida completamente a Él, confiando en que su plan es mejor que el nuestro. Y esta es una de las lecciones más difíciles de aprender, porque muchas veces oramos esperando una respuesta específica, pero Dios, en su infinita sabiduría, tiene algo diferente y mejor para nosotros. ¿Cuántas veces hemos orado por algo con insistencia, pero la respuesta no ha llegado como esperábamos? En esos momentos, el enemigo intenta sembrar dudas en nuestro corazón. Nos hace pensar que Dios nos ha abandonado, que nuestra oración no fue suficiente o que tal vez hicimos algo mal. Pero Getsemaní nos enseña que la fe no se basa en obtener exactamente lo que pedimos, sino en confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Jesús oró con una angustia tan profunda que su sudor se convirtió en gotas de sangre.
No era una oración superficial, era una oración intensa, llena de emoción y entrega. Pero a pesar de su dolor, se mantuvo firme en su fe. Y esta es la clave de la oración con fe. No se trata de orar solo cuando todo va bien, sino de seguir orando incluso cuando la respuesta de Dios parece tardar o ser diferente a lo que esperábamos. Cuando Jesús terminó su oración en Getsemaní, se levantó con la paz de saber que estaba cumpliendo el propósito del Padre. No huyó, no se resistió, sino que caminó con valentía hacia su destino. Esto nos muestra que la oración con fe no solo cambia nuestras circunstancias, sino que nos transforma a nosotros mismos, nos fortalece, nos da paz y nos prepara para enfrentar cualquier situación con la seguridad de que Dios tiene el control. Muchos creyentes se sienten desanimados porque oran y no ven cambios inmediatos. Pero Getsemaní nos recuerda que Dios no siempre responde como esperamos, pero siempre responde con amor y propósito. A veces su respuesta es sí, a veces es espera y otras veces es no, porque Él tiene algo mejor para nosotros. La oración de Jesús en Getsemaní nos muestra que la fe no es solo pedir, sino confiar. Confiar en que Dios nos escucha, confiar en que su plan es perfecto, confiar en que incluso en medio del dolor y la incertidumbre, Él sigue siendo fiel. Si hoy te encuentras en un Getsemaní personal, si estás orando por algo y sientes que la respuesta no llega, quiero recordarte que Dios te escucha. Él conoce tu dolor, entiende tu angustia y está obrando a tu favor, aunque no puedas verlo. La fe no significa que siempre entenderemos lo que Dios está haciendo, pero sí significa que podemos descansar en su amor y en su soberanía. Así como Jesús se levantó de Getsemaní con la seguridad de que el Padre estaba con él, tú también puedes levantarte hoy con la certeza de que Dios tiene el control de tu vida. No importa lo que estés enfrentando, su plan es perfecto y su voluntad es siempre buena. La oración con fe no se trata solo de ver milagros, sino de confiar en Dios, incluso cuando los milagros parecen tardar. Porque el mayor milagro no es solo que Dios cambie nuestras circunstancias, sino que cambie nuestro corazón para que podamos confiar plenamente en Él. Ahora avancemos al siguiente principio, donde veremos cómo la oración de Pablo y Silas en la cárcel nos muestra el poder de orar con fe en medio de las pruebas más difíciles. 4. La oración de Pablo y Silas en la cárcel. Fe que rompe cadenas. Una de las historias más poderosas sobre la oración con fe la encontramos en el libro de Hechos. Pablo y Silas habían sido encarcelados injustamente por predicar el Evangelio, golpeados brutalmente y encerrados en la parte más oscura de la prisión, con sus pies sujetos a un cepo. Humanamente, su situación parecía desesperada. No había manera de escapar y según la lógica humana, lo más probable era que pasaran mucho tiempo encerrados o incluso fueran ejecutados. Pero en lugar de quejarse, en lugar de lamentarse o cuestionar a Dios, Pablo y Silas hicieron algo extraordinario. A la medianoche, cuando todo parecía perdido, comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. No estaban pidiendo ser liberados, no estaban reclamando justicia, sino que estaban adorando con una fe inquebrantable. Entonces sucedió lo inesperado. De repente hubo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16:26. Aquí encontramos una de las verdades más impactantes sobre la oración con fe. Cuando oras con un corazón lleno de confianza en Dios, incluso las prisiones más oscuras y las cadenas más fuertes pueden ser rotas. Pablo y Silas no sabían lo que iba a suceder.
No tenían una promesa específica de que serían liberados esa noche, pero su fe no estaba basada en sus circunstancias, sino en la fidelidad de Dios. Y porque confiaban en Él, oraron y adoraron en medio de su sufrimiento. Esta historia nos enseña que la fe verdadera no depende de lo que vemos o sentimos. Muchas veces oramos esperando que Dios cambie nuestra situación antes de alabarlo. Esperamos recibir la respuesta antes de confiar. Pero Pablo y Silas nos muestran que la oración con fe es aquella que alaba a Dios incluso antes de ver el milagro. Sí, hoy te encuentras en una prisión espiritual. Si sientes que estás atrapado en una situación sin salida, esta historia es para ti. Puede ser que enfrentes problemas financieros, una enfermedad, una crisis familiar o cualquier otra circunstancia que parezca una cárcel. Pero la clave para ver la respuesta de Dios no es desesperarte ni rendirte, sino orar y alabar con fe. Dios no solo liberó a Pablo y Silas, sino que usó su testimonio para impactar la vida del carcelero y su familia. Después del terremoto, el carcelero aterrorizado les preguntó qué debía hacer para ser salvo. Y esa misma noche, él y toda su casa recibieron a Cristo y fueron bautizados. Esto nos muestra que cuando oramos con fe, Dios no solo obra en nuestra vida, sino que usa nuestro testimonio para tocar a otros. A veces, las pruebas que enfrentamos no son solo para nuestro crecimiento, sino para que otros puedan ver la gloria de Dios a través de nuestra fe. Imagina si Pablo y Silas hubieran pasado la noche quejándose, lamentándose por su injusta encarcelación. Tal vez nunca hubieran experimentado ese milagro y el carcelero nunca habría conocido a Cristo. Pero porque decidieron confiar en Dios y orar con fe, no solo fueron liberados físicamente, sino que también llevaron salvación a una familia entera. Este es el poder de la oración con fe. No solo transforma nuestras circunstancias, sino que cambia vidas. No solo rompe nuestras cadenas, sino que nos convierte en instrumentos de Dios para impactar a otros. Si hoy te encuentras en una situación difícil, te animo a seguir el ejemplo de Pablo y Silas. En lugar de enfocarte en el problema, enfócate en Dios. En lugar de llenarte de ansiedad, llénate de alabanza. En lugar de dudar, confía en que Dios tiene el control. La fe que mueve montañas no es solo la que ve milagros instantáneos, sino la que sigue creyendo incluso cuando la respuesta aún no ha llegado. Pablo y Silas no esperaron a ser liberados para orar y cantar. Lo hicieron en la oscuridad de la prisión, cuando todo parecía estar en su contra, y esa es la clave. Orar con fe significa confiar en Dios antes de ver la respuesta. Significa creer que Él está obrando incluso cuando todo parece estar en contra. Significa entender que su plan es perfecto y que, aunque las respuestas no siempre llegan como esperamos, siempre llegan en el tiempo y la forma correcta. Si sientes que estás en una prisión emocional, espiritual o incluso física, recuerda esta historia. Dios sigue siendo el mismo, sigue rompiendo cadenas y sigue respondiendo a aquellos que oran con fe. Ahora avancemos al siguiente principio, donde veremos cómo la oración persistente nos lleva a recibir las promesas de Dios, incluso cuando la respuesta parece tardar. 5. La parábola de la viuda persistente. Fe que no se rinde. Jesús enseñó a sus discípulos un principio fundamental sobre la oración con fe a través de una parábola poderosa, la historia de la viuda persistente. En Lucas 18, 1-8, encontramos este relato en el que Jesús nos revela que la clave para recibir respuestas de Dios muchas veces está en la perseverancia. Jesús dijo que en cierta ciudad había un juez injusto que no temía a Dios ni respetaba a nadie. En esa misma ciudad había una viuda que acudía constantemente a él pidiéndole justicia contra su adversario.
Al principio, el juez no quería ayudarla, pero debido a su insistencia, terminó concediéndole lo que pedía. Jesús explicó que si un juez injusto pudo ser movido por la insistencia de esta mujer, cuánto más Dios, que es un Padre amoroso y justo, responderá a sus hijos que claman a Él día y noche. Con esta parábola, Jesús nos dejó una lección clara. La oración con fe no solo es creer en la respuesta de Dios, sino también persistir en la oración hasta que esa respuesta llegue. ¿Cuántas veces hemos orado por algo y al no ver una respuesta inmediata, nos rendimos? Muchas personas comienzan a orar con entusiasmo, pero cuando la respuesta no llega en el tiempo que esperaban, comienzan a dudar, se desaniman y dejan de orar. Pero Jesús nos muestra que la fe verdadera no se rinde. La fe que recibe respuestas es aquella que persiste, que sigue orando aunque parezca que nada está ocurriendo. La viuda no tenía ninguna garantía de que el juez le respondería. Sin embargo, ella no dejó de insistir. Sabía que necesitaba justicia y que la única manera de obtenerla era seguir insistiendo hasta que el juez actuara. Esta parábola nos enseña que cuando oramos con fe, debemos estar dispuestos a perseverar. Dios no siempre responde de inmediato, no porque no quiera, sino porque en su sabiduría sabe cuándo es el momento perfecto para actuar. Hay oraciones que son respondidas de inmediato, pero hay otras que requieren persistencia, no porque Dios sea injusto o indiferente, sino porque está trabajando en nuestro carácter y en su plan perfecto. En muchas ocasiones, Dios permite que la respuesta tome tiempo porque quiere enseñarnos algo en el proceso. La espera nos moldea, nos fortalece y nos ayuda a desarrollar una fe más profunda. Cuando seguimos orando a pesar de no ver resultados inmediatos, estamos demostrando que realmente confiamos en Dios y no solo en lo que nuestros ojos pueden ver. Un ejemplo claro de esta verdad lo vemos en Daniel 10. Daniel oró y ayunó por 21 días esperando respuesta de Dios. Cuando finalmente el ángel llegó con la respuesta, le dijo algo impresionante. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Pero el príncipe del reino de Persia me resistió durante 21 días. Daniel 10, 12, 13, la respuesta a la oración de Daniel fue enviada desde el primer día, pero hubo una batalla espiritual que retrasó su llegada. Si Daniel hubiera dejado de orar y ayunar, tal vez nunca habría recibido la respuesta. Esto nos muestra que muchas veces la respuesta de Dios no se retrasa porque Él no quiera responder, sino porque hay una guerra espiritual en el mundo invisible. El enemigo intentará detener la bendición, pero si perseveramos en la oración, la victoria será nuestra. Aquí es donde entra en juego la verdadera fe. Cuando seguimos orando y confiando, aunque la respuesta parezca tardar, estamos demostrando que creemos en la fidelidad de Dios. Nuestra fe se fortalece cuando aprendemos a esperar con confianza, sabiendo que Dios no miente y que su respuesta llegará en el momento perfecto. Muchos creyentes pierden sus bendiciones porque renuncian demasiado pronto. Oran por un tiempo, pero cuando ven que las cosas no cambian, se desaniman y dejan de clamar. La viuda persistente nos enseña que si realmente queremos ver la mano de Dios obrando, no podemos darnos por vencidos. Jesús terminó la parábola con una pregunta inquietante: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. Con esto, Jesús nos advierte que en los últimos tiempos la verdadera fe escaseará. Muchas personas preferirán rendirse antes que perseverar en la oración. La fe que mueve montañas es aquella que no se rinde, que sigue creyendo, que sigue orando, que sigue confiando, aunque todo parezca estar en contra. Dios está buscando creyentes que oren con una fe persistente,
que no desistan en la primera dificultad, sino que perseveren hasta ver su gloria manifestada. La oración con fe no es un intento desesperado de obtener lo que queremos. Es una expresión de confianza total en que Dios tiene el control y responderá en su tiempo. Si has estado orando por algo y sientes que la respuesta no llega, este es el momento de renovar tu fe. No dejes de clamar. No permitas que la duda te haga renunciar. Dios está obrando, aunque no puedas verlo. Sigue orando, sigue creyendo y sigue esperando, porque la respuesta vendrá. Ahora avanzaremos al siguiente principio, donde veremos cómo Abraham nos enseñó que la fe en la oración debe ir acompañada de paciencia y confianza en el tiempo de Dios. 6. Abraham. La fe que espera en la promesa de Dios. Cuando hablamos de oración con fe, no podemos ignorar la historia de Abraham. Él es llamado el padre de la fe porque su vida es un testimonio del poder de creer en Dios, incluso cuando todo parece imposible. Su historia nos enseña que la verdadera fe en la oración no solo es confiar en que Dios puede hacerlo, sino también estar dispuestos a esperar su tiempo perfecto. Dios le hizo a Abraham una promesa extraordinaria. Te haré una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Génesis 12:2. En ese momento, Abraham tenía 75 años y no tenía hijos. Dios le dijo que su descendencia sería incontable como las estrellas del cielo y la arena del mar. Pero los años pasaron y la promesa parecía cada vez más lejana. Su esposa Sara era estéril y la lógica humana decía que no había manera de que tuvieran un hijo. Aquí es donde muchas personas habrían renunciado, habían orado, habían creído, pero no veían el cumplimiento. Sin embargo, Romanos 4:20 nos dice algo increíble sobre Abraham. No dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Aunque las circunstancias parecían imposibles, Abraham no dejó de creer. Y aquí encontramos una de las lecciones más importantes sobre la oración con fe. La fe verdadera no se basa en lo que vemos, sino en lo que Dios ha prometido. Hay momentos en nuestra vida en los que oramos y parece que la respuesta nunca llega. Pasan los días, los meses, los años y todo sigue igual. El enemigo aprovecha estos momentos para sembrar dudas. ¿Será que Dios realmente me escuchó? ¿Será que hice algo mal? ¿Y si nunca llega la respuesta? Esto mismo le pasó a Abraham. Después de esperar muchos años, comenzó a dudar y junto con Sara tomaron una decisión equivocada. Pensaron que podían ayudar a Dios a cumplir la promesa y Abraham tuvo un hijo con la sierva de Sara, Agar. Ese hijo, Ismael, no era el cumplimiento de la promesa, sino el resultado de la impaciencia humana. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo? Oramos, creemos, pero cuando la respuesta tarda, intentamos resolver las cosas a nuestra manera. Y al igual que Abraham, muchas veces eso nos trae más problemas que bendiciones. Pero lo maravilloso de la historia de Abraham es que Dios es fiel, incluso cuando nosotros fallamos. A los 99 años, cuando todo parecía completamente imposible, Dios le reafirmó la promesa y le dijo que Sara tendría un hijo. Un año después, nació Isaac, el hijo de la promesa. Este relato nos enseña que la oración con fe no solo implica creer, sino también esperar en el tiempo de Dios. A veces Dios nos responde inmediatamente. Otras veces su respuesta tarda porque Él está trabajando en nosotros. Pero cuando Dios promete algo, lo cumple. Isaías 55, 8, 9 nos recuerda algo fundamental. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos,
y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios no opera bajo nuestro reloj. Él tiene un plan perfecto y una perspectiva eterna. Nuestra fe debe estar en su fidelidad, no en nuestro calendario. Si hoy te encuentras esperando una respuesta de Dios, no te desesperes. Si has orado y sientes que no ves cambios, no pierdas la fe. La historia de Abraham nos enseña que Dios nunca olvida sus promesas. Él no llega tarde, sino en el momento exacto. La oración con fe es aquella que sigue creyendo incluso cuando todo parece ir en contra. Es la que dice: Señor, no entiendo el tiempo ni el proceso, pero confío en que cumplirás tu palabra. Dios no te ha olvidado. Si te ha hecho una promesa, puedes estar seguro de que la cumplirá. No permitas que la espera debilite tu fe. En lugar de eso, deja que te fortalezca, porque cuando la promesa se cumpla, sabrás que valió la pena confiar en Dios. Ahora avancemos al siguiente principio, donde veremos cómo la oración de Ana nos enseña que Dios responde a los que claman con un corazón sincero. La oración de Ana, clamor con fe y entrega total. La historia de Ana es una de las más conmovedoras de la Biblia y nos enseña una verdad poderosa sobre la oración con fe. Ana era una mujer que vivía con un profundo dolor en su corazón. Era estéril y no podía tener hijos. En la cultura de su tiempo, esto era visto como una gran desgracia, y para empeorar su situación, la otra esposa de su esposo se burlaba constantemente de ella por su infertilidad. A pesar de su sufrimiento, Ana no se quedó en la queja ni en la amargura. En lugar de eso, tomó la decisión de llevar su dolor a Dios en oración. En 1 Samuel 1, 10, 11 leemos: Ella, con gran angustia, oró al Señor y lloró amargamente. E hizo un voto diciendo: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que le das un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida. Aquí vemos un principio fundamental de la oración con fe: orar con sinceridad y entrega total. Ana no solo pedía un hijo por deseo personal, sino que estaba dispuesta a entregarlo a Dios. Su oración no era solo un anhelo egoísta, sino un acto de fe y rendición total a la voluntad de Dios. Muchas veces oramos pidiendo cosas, pero nuestro corazón no está completamente rendido. Queremos la bendición, pero no estamos dispuestos a usarla para la gloria de Dios. Ana nos enseña que la oración con fe va más allá de pedir. Implica alinear nuestros deseos con el propósito divino. Cuando Ana terminó de orar, el sacerdote Elí la vio y pensó que estaba ebria porque su oración era tan intensa que solo movía los labios sin emitir sonido. Pero cuando ella explicó su situación, Elí le respondió con una bendición profética: Ve en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. 1 Samuel 1:17. Ana se levantó con una paz que antes no tenía. Su rostro cambió. ¿Había recibido ya su milagro? No, aún no estaba embarazada. Pero algo en su interior cambió. Su fe la llevó a creer que Dios la había escuchado y que la respuesta estaba en camino. Aquí encontramos otra gran enseñanza sobre la oración con fe. La verdadera fe no espera ver la respuesta para tener en paz. La fe confía en que Dios ya ha escuchado y que su respuesta vendrá en el tiempo perfecto. Poco después, Ana concibió y dio a luz a Samuel, quien se convirtió en uno de los profetas más importantes de Israel. Y fiel a su promesa, Ana entregó a Samuel al servicio de Dios. ¿Cuántas veces hemos orado sin estar realmente dispuestos a rendir nuestras peticiones a Dios? Muchas veces pedimos algo, pero en el fondo queremos que se haga a nuestra manera y en nuestro tiempo. Ana nos enseña que la oración con fe no es solo pedir, sino confiar y entregar.
Si hoy estás orando por algo que parece imposible, aprende de Ana. No te desesperes, no te rindas, sigue clamando con fe, pero sobre todo, entrégale tu petición a Dios y confía en su plan. Dios no ignora las oraciones sinceras. Él ve tu dolor, escucha tu clamor y responderá en el momento preciso. La fe verdadera no exige, sino que descansa en la certeza de que Dios nunca falla. Ahora avancemos al siguiente principio, donde veremos cómo Jesús enseñó a sus discípulos a orar con fe en la oración del Padre Nuestro. 8. La oración del Padre Nuestro. Fe en la provisión y la voluntad de Dios. Uno de los momentos más importantes en la enseñanza de Jesús sobre la oración con fe es cuando les dio a sus discípulos el modelo perfecto de oración, conocido como el Padre Nuestro. Este no es solo un conjunto de palabras que repetimos mecánicamente, sino una revelación profunda de cómo debemos orar con fe y alinearnos con la voluntad de Dios. Veamos cómo esta oración nos enseña a confiar plenamente en Dios. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La oración con fe comienza reconociendo quién es Dios. No estamos hablando con un desconocido ni con alguien indiferente, sino con nuestro Padre Celestial. Esta primera frase nos recuerda que Dios es santo, poderoso y digno de toda confianza. Aquí está una de las primeras claves de la oración con fe. Orar con la certeza de que estamos hablando con un Padre amoroso que nos escucha y nos cuida. Muchas personas oran como si estuvieran rogándole a un Dios distante, pero Jesús nos enseñó que nuestra oración debe partir de una relación cercana con Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Aquí encontramos otro principio poderoso. La oración con fe no busca imponer nuestra voluntad sobre Dios, sino alinearnos con la suya. Muchas veces oramos con la expectativa de que Dios haga lo que queremos en el tiempo que queremos. Pero Jesús nos enseñó que la verdadera oración de fe es aquella que se somete a la voluntad de Dios. Cuando decimos, hágase tu voluntad, estamos reconociendo que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Orar con fe significa confiar en que aunque no entendamos el proceso, su voluntad es perfecta. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí encontramos la enseñanza de la fe en la provisión. Jesús nos enseña que debemos confiar en Dios día a día. Muchas veces, la ansiedad y el miedo nos invaden porque queremos ver toda la provisión de una vez. Queremos que Dios nos muestre cómo va a resolver todo el futuro. Pero Jesús nos enseñó que la fe verdadera confía en que Dios nos dará lo que necesitamos hoy. Cuando oramos con fe, no nos preocupamos por lo que vendrá mañana, porque sabemos que Dios ya tiene el control de nuestro futuro. La oración con fe nos ayuda a vivir en paz, confiando en que Dios proveerá en su tiempo. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí encontramos otra gran verdad sobre la oración con fe. No podemos orar con eficacia si hay falta de perdón en nuestro corazón. Muchas veces los obstáculos en nuestra oración no vienen porque Dios no quiera responder, sino porque estamos cargando rencor, odio o resentimiento. Jesús nos enseñó que así como pedimos misericordia a Dios, también debemos estar dispuestos a mostrar misericordia a los demás. La oración con fe requiere un corazón limpio, sin barreras que nos separen de Dios. Si queremos que nuestras oraciones sean poderosas, debemos examinar nuestro corazón y asegurarnos de que no haya falta de perdón. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí encontramos otro aspecto clave de la oración. Con fe, pedir protección y depender de Dios en nuestra vida espiritual.
La oración con fe no solo busca provisión o respuestas inmediatas, sino que también nos fortalece contra las tentaciones y los ataques del enemigo. Cuando oramos con fe, estamos reconociendo que sin Dios no podemos vencer las pruebas ni resistir el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Jesús cierra esta oración con una proclamación de victoria. Nos recuerda que todo lo que pedimos debe estar basado en la confianza absoluta de que Dios tiene el poder y la autoridad sobre todas las cosas. Cuando oramos con fe, terminamos nuestra oración con la seguridad de que Dios tiene el control. No nos quedamos en la duda ni en la incertidumbre, sino que declaramos que su poder es suficiente para responder y obrar en nuestra vida. La oración del Padre Nuestro y la fe verdadera. Esta oración es mucho más que un modelo a repetir. Es una enseñanza profunda de cómo orar con fe, confiando en Dios como nuestro Padre, buscando su voluntad por encima de la nuestra, creyendo en su provisión diaria, perdonando para recibir perdón, pidiendo protección y dirección, reconociendo su poder y soberanía. Si aplicamos estos principios, nuestra oración se vuelve más que palabras, se convierte en una conexión real con Dios, basada en la fe y la confianza absoluta en Él. Si hoy sientes que tu oración ha sido débil o sin dirección, empieza a orar con estos principios en mente. No ores con dudas ni con temor, sino con la certeza de que Dios escucha y responde. Ahora avancemos al siguiente principio, donde veremos cómo la oración de Jabez nos enseña a pedir bendición con fe y expectativa. En 9, la oración de Jabez, fe que se atreve a pedir bendición. En medio de una larga genealogía en el libro de Primero Crónicas, encontramos una historia breve pero poderosa sobre un hombre llamado Jabez. Aunque su nombre solo aparece en 2 versículos de la Biblia, su oración nos revela un principio clave sobre la fe en la oración y cómo podemos acercarnos a Dios con expectativa. Crónicas 4, 9, 10 dice: Jabez fue más ilustre que sus hermanos, y su madre lo llamó Jabez, diciendo: por cuanto lo di a luz con dolor. E invocó Jabez al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Este pasaje nos enseña varias lecciones fundamentales sobre cómo orar con fe y esperar en Dios con confianza. No permitas que tu pasado defina tu futuro. El nombre Jabez significa dolor. Su madre le puso este nombre porque su nacimiento fue difícil y doloroso. En la cultura hebrea, el significado de un nombre era muy importante, pues a menudo determinaba el destino de una persona. Sin embargo, Jabez se negó a vivir bajo la sombra de su nombre y su pasado. En lugar de aceptar un destino de sufrimiento, decidió buscar a Dios y clamar por bendición. Esto nos enseña que no importa cómo comenzó nuestra historia, lo que realmente importa es cómo permitimos que Dios transforme nuestro futuro. Tal vez has vivido dificultades, fracasos o sufrimientos, pero cuando oras con fe, Dios puede cambiar tu historia. Atrévete a pedir la bendición de Dios. Jabez hizo algo que muchas personas tienen miedo de hacer. Pidió bendición con fe. Algunas personas piensan que es egoísta pedir bendiciones, pero la Biblia nos muestra que Dios desea bendecirnos. El problema no es pedir bendición, sino el motivo detrás de nuestra petición. Cuando pedimos con un corazón sincero y con el deseo de glorificar a Dios, Él nos escucha y responde. Jabez no pidió riquezas por orgullo, ni éxito por vanidad. Él simplemente pidió que Dios ampliara su territorio, lo cual simboliza crecimiento, oportunidades y nuevas responsabilidades. Dios quiere bendecir a sus hijos,
pero muchas veces no recibimos porque no pedimos. Santiago 4:2 nos dice, no tenéis porque no pedís. Jabez nos enseña que la oración con fe no es pasiva, sino audaz. Si realmente creemos que Dios es nuestro Padre y que desea bendecirnos, debemos acercarnos a Él con confianza y pedirle lo que necesitamos. Depende completamente de Dios. Jabez no solo pidió bendición, sino que también pidió que la mano de Dios estuviera con él. Él entendía que la bendición no tenía valor sin la presencia de Dios. Muchas personas buscan la bendición, pero olvidan buscar la comunión con Dios. Sin su dirección, cualquier bendición material o éxito humano es vacío e inestable. Cuando oramos con fe, debemos recordar que lo más importante no es la bendición en sí, sino la relación con Dios. Jabez pidió la mano de Dios porque sabía que sin Él no podría manejar su éxito ni enfrentar los desafíos de la vida. No busques solo las bendiciones de Dios, busca su presencia por encima de todo. Ora para ser guardado del mal. Jabez también oró para que Dios lo librara del mal y para que no fuera dañado. Esta es una parte esencial de la oración con fe. No solo debemos pedir provisión y crecimiento, sino también protección espiritual. El enemigo siempre intentará destruir lo que Dios construye en nuestra vida. Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro a orar, líbranos del mal. Debemos estar conscientes de que mientras caminamos en fe, habrá ataques, tentaciones y desafíos. Pero cuando oramos como Jabez, Dios nos cubre, nos protege y nos da la fortaleza para resistir cualquier prueba. Dios responde a la oración con fe. El pasaje termina con una declaración poderosa. Y le otorgó Dios lo que pidió. Dios escuchó y respondió la oración de Jabez. Esto nos muestra que cuando oramos con un corazón sincero, confiando en la fidelidad de Dios, Él nos responde. Dios no está limitado por nuestro pasado, nuestras circunstancias o nuestras debilidades. Cuando oramos con fe, Él puede transformar nuestra vida y llevarnos a un nivel de bendición que nunca imaginamos. Conclusión: atrévete a orar como Jabez. La oración de Jabez nos desafía a orar con expectativa, confianza y audacia. No permitas que tu pasado determine tu futuro. Atrévete a pedir la bendición de Dios con fe. Depende completamente de Dios y su presencia. Ora para ser guardado del mal. Confía en que Dios escucha y responde. Si hoy necesitas una intervención divina en tu vida, sigue el ejemplo de Jabez. Ora con fe, confiando en que Dios puede transformar tu historia. Ahora avancemos al último principio, donde veremos cómo cerrar nuestra oración con fe y acción, y cómo la Biblia nos llama a vivir en un estado constante de comunión con Dios. E10. La vida de oración. Fe que se mantiene activa todos los días. Hasta ahora hemos explorado el poder de la oración con fe a través de grandes personajes bíblicos como Elías, Jesús, Pablo, Abraham y Jabez. Pero hay una enseñanza final que no podemos ignorar. La oración con fe no es un evento ocasional, sino un estilo de vida. La Biblia nos llama a vivir en una constante comunión con Dios. No se trata solo de orar en tiempos de crisis o cuando necesitamos un milagro, sino de desarrollar una relación diaria e inquebrantable con nuestro Padre Celestial. Tesalonicenses 5:17 nos da un mandato claro y poderoso: orad sin cesar. Esta no es solo una sugerencia, es un principio de vida. La oración con fe no es un recurso de emergencia, sino una conexión continua con Dios. La oración constante fortalece nuestra fe. Cuando vivimos en un estado de oración continua, nuestra fe se fortalece. La fe no es un sentimiento que aparece en momentos de crisis, sino un músculo que se desarrolla con el ejercicio diario de la oración.
cada vez que oramos, nuestra confianza en Dios crece. Aprendemos a depender de Él, a escuchar su voz y a discernir su dirección. Si solo oramos cuando tenemos problemas, nuestra fe será débil e inestable. Pero cuando oramos todos los días, incluso cuando todo parece estar bien, nuestra fe se vuelve firme y resistente. La clave para una fe inquebrantable es una vida de oración constante. 2. Orar en todo momento y en toda circunstancia. Efesios 6:18 nos exhorta: orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia. Dios no quiere que lo busquemos solo en los momentos de dificultad. Él desea que lo incluyamos en cada área de nuestra vida. Cuando estamos alegres, debemos orar en gratitud. Cuando estamos preocupados, debemos orar en confianza. Cuando necesitamos dirección, debemos orar en sabiduría. Cuando enfrentamos tentaciones, debemos orar en fortaleza. La oración con fe es más que una actividad, es una conversación continua con nuestro Padre Celestial. No se trata solo de pasar largos periodos en oración, sino de mantener nuestro corazón conectado con Dios en cada momento del día. La oración con fe nos prepara para la batalla espiritual. Jesús nos advirtió en Mateo 26:41, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El enemigo intentará apagar nuestra fe y distraernos con preocupaciones, dudas y temores. Pero cuando vivimos en oración, estamos espiritualmente alerta y preparados para resistir cualquier ataque. Un cristiano que ora con fe es un cristiano que camina en victoria. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que nos protege de caer en la trampa del enemigo. La oración no es solo para pedir cosas, es nuestra arma de defensa en la guerra espiritual. La fe en la oración nos lleva a la acción. Santiago 2:17 nos dice que la fe sin obras es muerta. Esto significa que la oración con fe no es solo hablar con Dios y esperar pasivamente. También implica actuar de acuerdo con lo que creemos. Si oramos por provisión, debemos administrar bien lo que Dios nos da. Si oramos por sanidad, debemos cuidar nuestro cuerpo. Si oramos por oportunidades, debemos prepararnos para ellas. Si oramos por un milagro, debemos vivir con la expectativa de que sucederá. La oración con fe no es pasiva. Es una combinación de confiar en Dios y actuar conforme a su voluntad. La oración nos transforma desde adentro. Muchas veces oramos pidiendo que Dios cambie nuestras circunstancias, pero la oración con fe también nos cambia a nosotros. Cuando pasamos tiempo con Dios en oración, Él transforma nuestra manera de pensar, fortalece nuestro carácter y nos llena de su paz. Filipenses 4:6-7 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración con fe nos da paz, nos llena de confianza y nos ayuda a enfrentar la vida con una nueva perspectiva. No siempre cambiará nuestras circunstancias de inmediato, pero siempre cambiará nuestra actitud ante ellas. Conclusión: vive una vida de oración con fe. Hemos visto a través de la Biblia que la oración con fe tiene el poder de abrir los cielos y traer respuestas divinas, como en la oración de Elías, mover montañas, como Jesús enseñó a sus discípulos, traer fortaleza en medio del sufrimiento, como en Getsemaní, romper cadenas y traer libertad, como en la oración de Pablo y Silas, perseverar hasta recibir la respuesta, como la viuda persistente, esperar pacientemente en la promesa de Dios, como Abraham, clamar con sinceridad y rendición, como Ana, confiar en la provisión y la voluntad de Dios, como en el Padre Nuestro, atreverse a pedir bendición con fe, como Jabes,
mantenernos firmes en la comunión con Dios, como nos enseñó Pablo. Dios escucha y responde a aquellos que oran con fe, pero la oración con fe no es un evento ocasional, sino un estilo de vida. Si quieres ver el poder de Dios manifestarse en tu vida, no solo ores en los momentos de crisis. Haz de la oración tu hábito diario. No importa si son 5 minutos o 1 hora, lo importante es mantener tu corazón conectado con Dios todos los días. Ahora que hemos llegado al final de este mensaje, quiero felicitarte. Muy pocas personas llegan hasta el final de un estudio como este, y eso significa que tienes hambre de Dios y deseas crecer en tu vida espiritual. Si este mensaje ha hablado a tu vida, quiero que escribas en los comentarios: Señor, yo creo en el poder de la oración con fe. Esta será tu declaración de fe y tu compromiso de llevar una vida de oración constante. También quiero pedirte algo muy importante. Si este mensaje te ha bendecido, compártelo con alguien más. Muchas personas necesitan aprender lo que significa orar con fe, y tú puedes ser el instrumento que Dios use para llevarles esta enseñanza. Si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo estos estudios bíblicos. Recuerda que Dios está levantando una generación de hombres y mujeres que oran con fe y ven su poder manifestado. Y por último, antes de que este video termine, te invito a quedarte en silencio unos minutos, dejando que la música te envuelva en la presencia de Dios. Dedícale unas palabras de alabanza, dale gracias por este día y reafirma tu fe en el poder de la oración. Que el Señor te bendiga y te guarde. Nos vemos en el próximo estudio.